Hablaremos esta noche del náufrago Pedro Serrano. Saben ustedes que Daniel Defoe escribió Robinson Crusoe en 1719. Bueno, sabemos que esta novela cuenta el naufragio de un hombre en una isla desierta y que está basada en dos historias reales. La más conocida es la del marinero escocés Alexander Selkirk, que fue rescatado en 1709 tras pasar 4 años en una isla desierta que hoy lleva el nombre de Isla Robinson Crusoe, y que está en el archipiélago Juan Fernández, que pertenece a Chile. Pero el Robinson también está fuertemente influido por la historia de otro náufrago, que fue el marinero español Pedro Serrano. Una de las fuentes para conocer esta historia ha sido nada menos que el Inca Garcilaso de la Vega, que en sus comentarios reales de los incas dejó constancia de mucho de lo que hoy vamos a contar. Ubiquémonos en 1526. Los barcos españoles cruzaban el mar Caribe en todas direcciones, pero todavía un poco a ciegas, porque no se conocía muy bien el continente americano. En aquel año, 1526, el mayor tráfico de embarcaciones se concentraba precisamente en el norte de Colombia, lo que luego sería el virreinato de Nueva Granada. Estos barcos que navegaban por ahí, atravesaban un mar inseguro. En los mapas todavía no figuraban sino las costas y una poquita ruta segura. Fuera de ellas no se sabía bien qué había, y además había tormentas infernales, espeluznantes ahí en el Caribe, y islas rocosas, por ejemplo, semi-hundidas, o arenales. Parece ser que en 1526 un fuerte temporal sorprendió a un barco español que navegaba de La Habana hacia las costas del Caribe colombiano. Y se hundió. Se hundió el barco, murió toda la tripulación, menos uno, un capitán, Pedro Serrano, que logró llegar a un inhóspito banco de arena con una vegetación de porquería y sin fuentes de agua dulce. El arenal hoy se llama Banca Serrana. Está a unas 130 millas de las islas de San Andrés, ya en territorio colombiano. Pedro Serrano anduvo ahí flotando, agarrándose maderas, hasta que llegó a un arenal absolutamente desconocido por los europeos. Y apareció este arenal por primera vez en un mapa holandés, recién en 1545. Allí quedó Serrano, sin agua potable, ni madera a la vista, ni comida, atrapado en una isla que, según el Inca Garcilaso, tenía 2 leguas de contorno. Esto es no más de 10 o 12 kilómetros de perímetro. No es tampoco. No. Fíjese. Los 10 kilómetros cuadrados. ¿Sí? La única esperanza de Serrano era que algún barco español pasara cerca de la isla. Entonces se puso a esperar. ¿Qué va a hacer? Primero empezó a comer algunos cangrejos chiquitos, camarones, gusanos, sí, que encontraba en la orilla. Serrano tenía por toda herramienta un pequeño cuchillo. En la isla había tortugas, de esas grandes, de las grandotas. Dice la crónica que Serrano se lanzó a por ellas y les dio la vuelta una a una para matarlas después y beberse su sangre, que resultó ser el perfecto sustituto del agua que le faltaba. O sea, las daba vuelta porque las tortugas, cuando usted las pone de espaldas, se mueren y quedan totalmente indefensas. Pero algunas tortugas eran muy grandes y el niato no las podía dar vuelta. A veces las montaba para cansarlas, pero no lograba nada. Y
con él a cuestas, ¿qué hacían las tortugas? Se metían en el mar y entonces Claro, Serrano tenía que abandonar el ataque. Sin embargo, consiguió muchas. Con los caparazones vacíos, construyó recipientes para juntar agua los días de lluvia y dejó secar, ponía a secar la carne de la tortuga. No sé cómo será de rica. Sí, no sé, pero bueno. Pero bueno, No hay tanta a pretensión. buen hambre no hay pan Sí, duro. sí. Ponía unas tajadas de carne de tortuga para morfar. La isla era, como se ha dicho, un arenal y no había piedras tampoco para intentar hacer un fuego. ¿Cómo? Para usar de yesca, para hacer Claro. chispas. Entonces se metió adentro, tierra adentro, lo poco que se podía. Y allí consiguió algunas piedritas para pedernal. Dice la crónica que usó el cuchillo de yesca, un jirón seco de su ropa y, bueno, una vez encontrado el guijarro adecuado, Serrano pudo hacer fuego. El problema estaba en el combustible. Apenas recogía los sedimentos que el mar le traía, algas, huesos, algunas hierbas secas que encontraba por ahí. Para cobijarse construyó una choza con caparazones de tortuga y piedras y ahí, bueno, pues se metía. En 2 meses se vio cómo nació, porque se le pudrió la ropa. ¿Por qué se le pudrió? Y por mucha lluvia, mucha humedad, se le pudrió. ¿Qué quiere que le diga? No, está bien, señor. Si se le pudrió, se le pudrió. 3 años estuvo así. Dice Garcilaso que el pelo le cubría todo el cuerpo como si fuera un jabalí. ¿Por qué? ¿Por qué un jabalí? ¿Pero por qué le va a crecer pelo? No, de la cabeza le cubría De todo. la cabeza puede ser, pero Sí. no te va a empezar a crecer pelo, no sé, en los talones o en las manos. Ahora, el vello, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tendría que crecer así, que uno tuviera que ir a la peluquería cada tanto A afeitarse la espalda. claro, o a cortarse, a hacerse un corte de vello. Sí, sí. Sería mejor para todos. Para los peluqueros. Y en ese tiempo vio pasar muchos navíos, pero aunque él le hacía señales de humo y qué sé yo, no le daban bolilla. A lo mejor por miedo a los arrecifes y a otros arenales que pudieran haber más escondidos, pero nadie se arrimaba hasta donde él estaba, pasaban de largo. Y ahí quedaba el pobre Pedro Serrano. Y entonces pasó algo insólito. Una mañana Serrano se encontró con un tipo, ahí en la isla. Había otro. La sorpresa fue mayúscula y según la crónica, ambos entraron en pánico al ver al otro, los dos por las mismas razones, porque tenían una cara de desgraciado, todos peludos, qué sé yo. Bueno, al final empezaron a hacer amistad, se contaron sus desventuras, y era otro náufrago este tipo, que se llamaba Juan de Plasencia. Comiendo lo poco que tenían, se fueron contando sus pesares, y resultó que el compañero había naufragado, igual que Pedro, en algún punto cercano a la isla. Pedro Serrano y su nuevo acompañante quedaron totalmente aislados en la más profunda soledad durante los 5 años siguientes. Dice el Inca Garcilaso que no tardaron en empezar a pelear. Se pelearon, qué sé yo, Sí, por sí, gilado. ¿cómo es? Y al final repartieron la isla, la mitad para cada uno. Hasta que al final se reconciliaron porque se dieron cuenta de que no les convenía Claro. esta soledad. Y bien, el caso es que una tarde se aproximó a la costa un galeón que al ver el humo de la fogata echó al mar un bote con 2 marineros, ahí voy, y acudió a rescatar a los náufragos. Dice el Inca Garcilaso que su aspecto, el aspecto de Serrano y del otro amigo, era tan poco humano que para que los marineros no se asustaran, se arrodillaron y empezaron a rezar el credo a viva voz para Claro, porque era como un jabalí, pero rezando el claro, pero así pensaban que podían ser por lo menos jabalíes cristianos. Claro.
Bueno, los rescataron, pero aún les quedaba el trago de un largo viaje por pasar. Y el compañero de Pedro Serrano, el que apareció en segundo término, falleció durante la travesía, no lo pudo aguantar. Serrano completó con éxito su aventura, llegó a España en 1534. Allí se hizo famoso con su historia y los gobernantes quisieron llevarlo a Alemania para que lo oyese el emperador Carlos V, que en ese momento era o estaba por ser rey de España. Y para que la historia no perdiera credibilidad, le pidieron que no se cortara el pelo y no se afeitara. Carlos V, al verlo, quedó tan estupefacto que lo premió con 4.000 pesos de renta. Mirá vos. Serrano quiso mudarse al Perú y antes de partir otra vez a la mar se dejó ver por Madrid, fue como una especie de animador de fiestas cortesanas, donde acudía invitado por la nobleza para contar el relato. Gozó entonces de una fama pasajera y zarpó después rumbo al Perú para vivir de las rentas que había ganado, pero no pudo cobrar ni siquiera el primer pago porque murió de unas fiebres apenas llegó a Panamá. Antes de morir, Serrano dejó constancia de sus sufrimientos y su relato se encuentra hoy en día en el Archivo General de Indias en Sevilla. El banco de arena en que Pedro Serrano y su compañero vivieron su desgracia permaneció inalterado prácticamente hasta nuestros días. Aunque está cerca de la costa de Nicaragua, pertenece a Colombia. En el pasado fue disputado también por los Estados Unidos, que para mantenerse en forma reclamaron aquel territorio. Incluso lo ocuparon e instalaron una base hasta 1981. Después renunciaron definitivamente a sus pretensiones de soberanía, pero mantuvieron sobre él y sus áreas aledañas los derechos de pesca. Bien. Mucho después, unos aventureros, también norteamericanos, localizaron una torre de rocas y de tortugas que habían construido los náufragos españoles, y también los restos de muchos utensilios, ¿no?, cotidianos. También buscaron tesoros con algún grado de impericia intelectual, porque en el relato de Serrano no hay otra cosa que tortugas, arena y soledad. Después vino nuestro querido Daniel Defoe y escribió el Robinson Crusoe. Ahí estaba también Wilkie Collins, que es autor de una novela fantástica, muy divertida, que es considerada la primera novela policial, La Piedra Lunar, ¿no? Y allí hay un personaje que se llama Betteredge, y Wilkie Collins odiaba a Daniel Defoe. Y el personaje que aparece en La Piedra Lunar usa el Robinson Crusoe como Biblia y adivina la suerte, toma decisiones consultando esta o aquella página del Robinson Crusoe. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Hay una canción que canta Mercedes Sosa, una cueca es, que se llama La Arenosa, y para mí está pensada en homenaje al Banco al Banco Serrana. No, puede ser apropiada. Es clavado. No, yo la escucho y me estoy imaginando la historia de Pedro Serrano y el otro ñata. Bueno, sí. Bueno, a mí no me dé la razón como a los locos. No, está bien, señor. Si quiere pensar eso, piense eso. Ahora, escuchemos entonces La Arenosa por Mercedes Sosa.